Esto es Trends, el podcast de Más Consulting. Y el episodio de hoy se titula Desinformación en la era de Internet. La desinformación siempre ha estado ahí. No es ninguna novedad. Es un fenómeno conocido. Tan antiguo como los conflictos en la humanidad. Los ejemplos están ahí a lo largo de la historia. Ya Sun Tzu nos hablaba del engaño, de trasladar, de hacer creer a la opinión pública del bando contrario otra cosa. Ese sería el primer objetivo, sembrar confusión y desestabilizar política, social o económicamente al destinatario de la desinformación. Todavía no hemos presentado a los participantes en el episodio y ya podemos sacar una primera conclusión de este. Desde que el mundo es mundo, la desinformación existe. Nos lo han asegurado por orden de aparición Clara Jiménez Cruz, fundadora y CEO de Maldita.es; Manuel Torres, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Nicolás Pascual de la Parte, embajador en la Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad; y el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Es el general Ballesteros quien se hace la pregunta que a todos nos ronda y que él mismo y el resto de entrevistados responde. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado son los medios actuales. En primer lugar, la utilización de nuevas tecnologías disruptivas que antes no existían. Por ejemplo, el Internet, el uso masivo del Internet. La principal novedad con respecto a lo que sucedía en el pasado es que ese nuevo entorno tecnológico ahora permite segmentar las audiencias. Y ya no hay que pensar tanto en una gran narrativa que sea efectiva a estratos muy diferentes de la población en cuanto a edad, género, situación económica. Es decir, actualmente existen unos mecanismos, unos métodos tecnológicos, una capacidad casi ilimitada que no existían antes, y eso es lo que le da un valor cualitativo y cuantitativo superior a épocas anteriores. Ahora podemos bajar a un nivel casi granular y donde los manipuladores pueden dirigir narrativas específicas, intereses muy específicos, con lo cual eso aumenta exponencialmente la capacidad persuasiva de estos contenidos. La realidad es que ahora, con el cambio de paradigma en el consumo y la manera en la que consumimos información, es tan fácil informar como es desinformar. ¿Cambio de paradigma en el consumo? ¿En qué consiste exactamente? Antes, si tú querías leer un periódico, pues tenías que ir al kiosco y comprártelo, ¿no? Ahora llevas información 24 horas en el bolsillo del pantalón, estás todo el rato consumiendo información, pero no tienes anclas a las que aferrarte para saber si lo que consumes es información o es desinformación. Y eso realmente ha creado un entorno donde resulta muy difícil saber esas corrientes de desinformación, cómo se mueven y cómo afectan a la sociedad, porque se producen debajo de la capa visible de la opinión pública. Y todos esos cambios a la hora de consumir información influyen directamente en cómo la percibimos y cómo a veces podemos estar consumiendo desinformación aunque no lo sepamos. Desconocemos el volumen y la viralidad de muchos de estos contenidos. Y luego termina generando efectos que nos terminan sorprendiendo. Efectos en las personas en primer lugar. Yuri Andropov, que fue secretario general del Partido Comunista de la URSS y director del KGB, decía que la desinformación es como la cocaína. Si la pruebas una o dos veces, puede que no te cambie la vida, pero si la pruebas todos los días, te puede transformar en una persona diferente. Con palabras distintas a las de Andropov, Manuel Torres, de la Universidad Pablo de Olavide, nos advierte de los riesgos que supone la ingesta masiva de desinformación. De una manera u otra, todos tenemos conocimiento de personas que una vez que se han iniciado en ese ciclo de consumo de información manipulada, que tiene un sesgo claro hacia las teorías de la conspiración, hacia la puesta en duda de absolutamente todo, pues es muy difícil salir de ese círculo vicioso. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta arroja un perfil aproximado del consumidor habitual de desinformación. En el fondo lo que esconde es una especie de satisfacción del narcisismo de la persona. Es decir, esa idea de que todo el mundo está engañado menos yo. Yo soy tan inteligente que a mí no me van a engañar, ¿no? Y consumir esta información en el fondo lo que les hace es sentir bien, ¿no? Porque se sienten por encima de la media de esa sociedad, pues, que obedece como borrego. Narcisismo que a su vez refuerza un sesgo de desconfianza hacia los canales establecidos de información,
percibidos como estructuras de dominación y terminales del poder. Si mi punto de vista es que los medios me manipulan y tratan de ocultarme una realidad, cualquier cosa que me venga por una vía alternativa para mí ya es cierta, ¿no? Precisamente porque no está en los medios. Este es el contexto en el que resulta efectivo un reclamo tantas veces leído en nuestro WhatsApp, en nuestro muro de Facebook o en nuestro timeline de Twitter. El reclamo de un contenido de veracidad dudosa y origen indeterminado. Esto no lo verás en los medios. Reclamo que a su vez nos conecta con una cuestión que no queda sino abordar si se quiere poner freno a la desinformación. La pérdida de credibilidad en el periodismo y en los medios de comunicación. La desinformación al final ha hecho mella en la situación económica tan desastrosa que vienen arrastrando los medios a lo largo de los últimos años. La crisis de las redacciones y en la falta de un modelo de negocio consolidado en las redacciones también ha influido. Donde la caída de ingresos publicitarios ha hecho pues que no solo estos medios se descapitalicen en cuanto a profesionales que pueden servir de dique frente a estos contenidos. Antes de la crisis, las redacciones tenían periodistas con mucha trayectoria en muchos casos, muy bien pagados, que después se echó a mucha gente durante la crisis a la que no se incorporó de nuevo a las redacciones cuando volvió mejoró la situación económica. Al final la dinámica es que hay que producir contenido cada vez más rápido. El cambio a ese modelo digital en el que se generan ingresos a partir de la publicidad y de las páginas vistas supone que menos periodistas, muchas veces más jóvenes y con menos experiencia, tengan que hacer más noticias para hacer más páginas vistas, para colocar más publicidad, para ingresar más, para poder mantener los medios. Dedicar personas a un mismo tema durante mucho tiempo de carácter especializado es un lujo que cada vez menos medios se pueden permitir. Y eso es problemático, porque no escribes igual de bien 2 noticias que 7 en un día. Y ahí está el tema del clickbait y toda otra serie de dinámicas absolutamente nocivas para los medios de comunicación. No se trata de echarle la culpa a los periodistas, yo hablaría más bien de los gestores de los medios. Los medios al final son víctimas y enemigos de todos estos contenidos. Inevitablemente ha influido para que ahora pongamos en duda lo que nos cuentan los medios, pero no pongamos en duda otra serie de cosas que nos llegan por otros lugares. Circunscribirnos al panorama mediático sería considerar solo una parte del problema, por mucho que advirtamos de los riesgos que conlleva el consumo sin filtro de desinformación. Esta también juega un papel, y no menor, en el ámbito de la geopolítica, como señala el general Miguel Ángel Ballesteros. Ahora mismo es muy frecuente que los estados empleen, y algunos estados concretamente, que algunos estados empleen la herramienta de la desinformación como una campaña para conseguir pues su geoestrategia, sus intereses, para proteger y para beneficiar a sus intereses geopolíticos. Hablar de geoestrategias en conflicto puede llevarnos a pensar en guerra, en este caso informativa. ¿Es un término correcto? Responde Nicolás Pascual de la Parte. Bueno, no es una exageración, pero habría que matizar quizás. Actualmente nos encontramos en una situación, una coyuntura que se llama de zona gris. Es decir, aquella zona en la cual el enemigo se mueve, o el contrincante o el rival, en una zona que no es ni paz ni guerra, no es ni conflicto ni paz en términos convencionales. Y por tanto puede estabilizar al contrincante, al rival, sin provocar una respuesta masiva militar por parte del perjudicado. Hoy no es la presión militar de un Estado contra otro Estado lo que se pone en marcha. Eso siempre está ahí detrás, pero hoy es mucho más frecuente lo que se llama las amenazas híbridas. Las amenazas híbridas son una mezcla de ciberataques, desinformación, presión también política clásica, diplomática y demás, y también está siempre detrás la presencia, el poder, la capacidad militar que tiene esa potencia, que eso nadie lo olvida cuando se toman decisiones, cuando te están afectando. ¿Pero qué ocurre? Si no existe ese ataque, no se puede atribuir e identificar un ataque en términos convencionales. Es decir, simplemente te bloquean tu espacio de telecomunicación,
magnético, electrónico, que ciegan tus posibilidades de comunicación, interfieren en tus procesos electorales, te venden relatos alternativos que te desestabilizan a tu sociedad, a tu economía. ¿Cómo reaccionar entonces? La primera característica es la dificultad de la atribución. Son difíciles de identificar, más difícil de atribuir la autoría. Es muy difícil demostrar la atribución, quién está detrás de, porque no hay una firma. En la actualidad, y debido a esa capacidad de negación, es decir, resulta muy difícil establecer una atribución de responsabilidad en el ciberespacio. La segunda característica es la de establecer una relación causa-efecto. ¿Quién puede decir qué consecuencias reales ha tenido esa desinformación? Eso es difícil. Hay países y gobiernos, sobre todo de carácter autoritario, pues que encuentran en la desinformación una especie de juego en el que solo se puede ganar, ¿no? Y realmente hay poco que perder. No solamente son los estados, como eran anteriormente, a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que antes desinformaba quien tenía poder para hacerlo. Sino también actores no estatales. Lo único que sucede es que Internet ha democratizado el tablero de juego. Los actores son múltiples actualmente. Estamos hablando de un entorno endiablado donde con agendas muy distintas pues participan gobiernos, empresas, grupos políticos y particulares. Actores no estatales militares y civiles, de organizaciones terroristas, de delincuencia organizada internacionalmente, de empresas. Incluso algunos de ellos ni siquiera tienen un interés específico en lograr un efecto político en la sociedad, sino que lo hacen por oportunidad de negocio. El mundo de la empresa se va a ver también afectado por la desinformación. Para el que quiere utilizar estas herramientas tiene grandes ventajas. Lo único que sucede es que eso genera efecto en la sociedad. Esto se va a acabar implantando y se va a utilizar por los que no tienen menos o ningún escrúpulo en las redes frente a todo. Y en definitiva, cualquiera que puede identificar algún tipo de rédito. Esa es la situación. Una situación inquietante, qué duda cabe. Y eso que, según los expertos consultados, todavía no hemos visto nada. Creo que nos queda mucho por ver. Estamos empezando. Solo estamos viendo la punta del iceberg. Me temo que lo peor está por venir. ¿Por qué? Por la irrupción masiva de las nuevas tecnologías disruptivas. La red es tan inmensa y es tantísima la información que circula en las redes que la lucha no es fácil. El uso masivo del Internet, o de los bots, o de los Trojan Horses, o de la inteligencia artificial, o del Big Data. En un espacio de tiempo muy breve se producirá una especie de colapso de la realidad donde será absolutamente imposible distinguir un contenido veraz de aquel que ha sido generado a través de estos procesos informáticos. Estamos hablando de amenazas que se producen rápidamente en las nuevas tecnologías y que exigen, por tanto, una reacción también muy rápida. Creo que los desinformadores están infinitamente mejor organizados que lo que está la sociedad civil, los gobiernos, la academia. Es decir, aquí siempre van detrás, los buenos van detrás de los malos. Los malos corren más deprisa. Tenemos que temernos lo peor porque la evolución, como te digo, va a estar muy vinculada, muy condicionada por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Además, van a estar al alcance cada vez de personas y de organizaciones no estatales difíciles de identificar porque van a ser métodos relativamente baratos, de fácil acceso y muy eficaces. Piensa los efectos que puede generar en estas personas adictas a la desinformación el que ya no estén consumiendo titulares escandalosos o imágenes de archivo que se descontextualizan o que provienen de entornos que nada tienen que ver, sino que se está consumiendo un producto que ha sido elaborado específicamente para apoyar ese contenido y que externamente es absolutamente veraz. Son los llamados deepfakes. Es decir, donde ya no me tienen que decir que este político es se dedica a beber sangre de niño, sino que es que tengo el vídeo donde se puede ver, ¿no? Y que es indistinguible de lo que hubiese sucedido en la realidad si hubiésemos tenido la capacidad de ver ese hecho. Nos tenemos que preocupar mucho por los deepfakes, por supuesto, y tenemos que prepararnos para luchar contra ellos y ser capaces de desmontarlos, pero tenemos un problema ya muy instaurado en la sociedad que es mucho mayor. Para muchas de estas personas, aunque sean conscientes de que están consumiendo una recreación, están viendo una verdad subyacente. Es decir, yo sé que esto no ha pasado, pero yo sé que esto no es una imagen real del hecho, pero sé que
Si pudiésemos grabar el hecho, sería así. Estamos muy empeñados en hablar de deepfakes, pero la realidad es que la gente se cree un meme hecho con Paint. Si yo, por ejemplo, estoy convencido de que mi presidente del gobierno pues es un pederasta confeso que trata de ocultarlo y de que quiere absolutamente arruinar la infancia, etcétera, yo no necesito realmente grandes pruebas de que lo es. Es decir, al mínimo indicio que tú me facilites de que hay ahí algo oculto, a mí me va a parecer tan creíble como la manipulación más sofisticada que te puedas imaginar. Si no hay un punto intermedio en el que podamos estar enseñándole las pruebas a la gente que está a punto de empezar a creerse todos los bulos que le llegan porque ratifican su opinión, pues tenemos un problema. Por más que la desinformación no haya hecho sino empezar, que lo avistado hasta ahora sea solo la punta del iceberg, que lo peor esté por venir, ¿acaso no hemos visto lo suficiente para pensar medidas al respecto? Para considerar que no todo está perdido, para adelantarnos al momento en que la distopía sea una realidad. En pocas palabras, para actuar. Hoy por hoy, generalmente, los gobiernos, que son los que trabajan en la detección y en contrarrestar las campañas de desinformación, lo que utilizan son instrumentos de detección, y ahí sí que la tecnología está avanzando, pero se necesita todavía profundizar mucho más allá. Inversión en I+D para crear estos escudos de seguridad que eviten la injerencia en las redes de información y telecomunicación. Nos falta muchísima investigación para ser capaces de encontrar claves y nos falta trabajar mucho más en común. Para ir siempre por delante de los posibles enemigos, de los hackers o los que utilizan la desinformación. Lo que necesitamos es llegarle a esa población intermedia, a esa gente que todavía no está ni en un lado ni en el otro, para que, sobre todo, no se vaya al lado de las mentiras. En segundo lugar, mecanismos de detección rápida de los fake news y de la desinformación, mecanismos técnicos. Solo se puede hacer frente a la desinformación con medios fuertes, con profesionales de la información, pues que se dediquen a ejercer ese papel de vigilantes, ¿no? de esos flujos de información, que generen valor añadido, es decir, yendo más allá de lo aparente. Nos falta una parte muy importante, que es enseñar a identificar la desinformación. Eso es fundamental. Nos falta muchísima alfabetización mediática. Y después capacidad política y capacidad informativa para crear un relato alternativo, verdadero, basado en hechos ciertos y verificables. Y realmente yo creo que esa sería una de las principales recetas para intentar atajar el problema, es decir, volver a recuperar la centralidad de los medios de comunicación como uno de los baluartes de una sociedad democrática. Y ese es el debate actual que tiene lugar en los organismos internacionales: cómo dotarnos las democracias abiertas, las democracias parlamentarias, el mundo occidental, si quieres, de mecanismos que equilibren la capacidad de protección y de reacción contra estas amenazas, esta desinformación, los fake news, y al mismo tiempo manteniendo las libertades individuales y los derechos humanos de las personas. Creemos que tenemos que trabajar todos mucho más coaligados, porque la única solución para la desinformación va a ser si trabajamos de manera conjunta y no con medidas tomadas de manera individual. Esto es un fenómeno que nos afecta a todos. En eso estaría de acuerdo. Y por tanto, como es un fenómeno horizontal, global, que nos afecta a todos, la respuesta termina de ser colectiva. Has escuchado Trends, el podcast de Más Consulting.